con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar, que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Ezequiel. 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 Ezequiel, despierta. Isabel, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? No sé, creo que estoy muy nerviosa, pero la verdad no sé por qué. Supongo, Sara, que es, bueno, en esta casa pasan tantas cosas. Yadira, por favor, un vasito con agua para la madre Isabel. Sí, y aprovecho y me tomo una pastillita. Está bien. Para los nervios. Madre, vamos a ir a ver las muñecas que me regaló Camila. Chantal, mi amor, la madre Isabel se siente mal. Madre, si usted ve mis muñecas se va a sentir mejor. No, Chantal, yo lo que quiero es irme, de verdad, me siento... No, madre. Usted no se puede ir así, sintiéndose mal. Mejor vamos al cuarto de Chantal y vemos las muñecas. Se va a sentir mejor. Vamos. Está muerto. Dios mío, está muerto. Yo no lo maté, Dios. Me voy. ¿Qué hago, Diosito? Octavia, yo no sé lo que pasó, te lo juro. Yo solo estaba aquí. Está muerto. ¿Viste quién lo mató? No, yo no vi a nadie, yo no pude ver a nadie. Sabes que te van a culpar por esto, ¿no? No, Octavia, yo no lo maté, te lo juro, yo solamente estaba aquí No con te él. muevas de aquí. Ya yo vengo. Yo no lo maté. Tú me
quiero ir, Astrid. No soporto ver cómo Luciano se desvive en atender a Rosa Blanco como si fuera su esposa. En cambio, conmigo... Bueno, mamá, te está haciendo pagar por todo lo que le hiciste. Asúmelo, supéralo y ya. Ahora, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es que me parece asqueroso que le esté rindiendo tantos honores a la mamá de la salvaje esa. Astrid, por favor, vámonos. Sí, tranquila, ya mi mamá y yo nos vamos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa, Marcelina? Es que necesito salir de esta casa. No me gusta estar aquí, no me gusta. Hay gente que no quiero volver a ver nunca más. Yo pensé que Max estaba contigo. No, Astrid, encuéntralo, por favor. Yo estuve buscándolo por todas partes y no lo vi. Sí, tranquila, ya yo voy a avisarle que nos vamos. Mamá, por favor, quédate con Marcelina. No se vayan a ir sin nosotros. Claro. ¿Seguro que es eso y más nada? Sí, seguro. ¿Qué hacías allá arriba, Rosa? Estaba buscando la habitación de mi hija, Camila. Quería despedirme de ella. Está bien. No pensé que te fueras sin despedirte. Disculpa. La verdad es que es muy desagradable estar en esta casa. Ay, qué terrible que Ezequiel se haya emborrachado de esa manera. ¿Te vienes conmigo? Sí, claro. ¿Ya te despediste de Camila? ¿Papá? Sí. ¿Has visto a Max? Marcelina está muy nerviosa y quiere irse y no lo encuentro. No sé dónde está, hija. Búscalo, no sé, en el estudio. Hace rato que no lo veo por acá, por la sala. ¿Vienes conmigo y con mi mamá? Hija, consigue a Max y adelántense, por favor. Ahora entiendo por qué la salvaje de tu hija es tan desvergonzada. Lo heredó de ti, que te encanta meterte con hombres casados. Astrid, por favor. Por favor. Aquí está. Gracias, señor. Vale. Santiago, necesito que llames a la policía. ¿A la policía? ¿Para qué, señor Octavia? ¿Qué necesita? Acaba de ocurrir lo que tanto me temía. Camila mató a Ezequiel. ¿Qué? Sí, así como lo oye. Acabo de estar en su cuarto y ella está muy tranquila. Mientras él está tirado en su cama, golpeado y todo ensangrentado. Pero déjeme ver qué puedo hacer. Llama a la policía para que vengan a levantar el cuerpo inmediatamente. Sí. Mío, ¿cómo pasó? ¿Qué vamos a hacer, señor Octavia? Lo que te dije. Vamos a esperar a que venga la policía para que se lleven a esa asesina. Y Santiago, es mejor que llames a Torrealba. Sí. Él sabrá qué hacer en este caso. Max, ayúdame, por favor. Esto no es... No, yo no lo maté, te lo juro por Dios que yo no fui. ¿Qué pasó aquí, Camila? Yo estaba aquí y Ezequiel vino, él estaba muy borracho, tú lo viste allá abajo y entonces yo vine y él entonces... Tranquila. Necesito que te calmes, por favor. Respira hondo, que si no te entiendo nada, ¿sí? Ezequiel trató de abusar de mí, Max. Él me lanzó en la cama y estaba encima de mí. Empezamos a pelear, Max, y yo ¿cómo iba a agarrar eso para darle en la cabeza si yo estaba debajo de él? Yo no pude hacerlo. Y entonces él me estaba dominando. Yo no pude haberlo matado. Entonces tú viste quién lo mató, Camila. Claro, y tú estabas boca arriba, mi papá estaba encima de ti, de espaldas al asesino, tuviste que verlo de frente. No. ¿O qué? No, yo no vi a nadie, Max. Yo no vi quién lo mató, te lo juro. Yo no vi. No, yo no vi, Max. Yo no. Camila, escúchame. Nosotros vamos a salir de esto, ¿sí? Yo te voy a ayudar. Pero necesito que te calmes, por favor. Concéntrate y respóndeme con la verdad, ¿sí?
¿Moviste algo? ¿Tocaste algo? El interruptor de la luz. ¿Moviste algo del lugar? ¿Tocaste el adorno? ¿Tiene tus huellas? No. ¿Llamaste a alguien, Camila? No. Bueno, sí, yo lo toqué. Yo toqué a Ezequiel porque yo estaba debajo de él y quería darlo encima de mí. Pero yo estaba muy nerviosa, Max. Yo no... Tranquila, yo voy a limpiarlo igual. Voy a limpiar por si acaso. ¿Y tú qué haces escondido aquí? No, nada. Subí al baño y me encontré con Roger. No puede ser. ¿Y qué hace él aquí? No lo sé. No lo sé, pero estaba armado. ¿Y te dijo algo? No, nada. No sé qué hizo. Yo solamente sé que cuando me vio él salió... Mira, Gregorio, vamos a buscar a ese hombre porque es bien peligroso. No. Seguramente ya no está aquí en la casa. Seguramente ya se fue. A mí no se me ocurrió otra idea que meterme aquí para pasar el susto. Mira, pero es que yo soy capaz de avisarle a la policía. Porque es muy raro que ese hombre haya entrado a esta casa y que nadie lo haya visto. Vente, vamos. ¿Qué te pasa? Estás más blanco que un papel. No, fue el susto. Solo eso. Escúchame, por favor. Es una desgracia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Quieres que te busque agua? ¡Traigan el agua, por favor! No. Yo jamás me imaginé que algo así podía pasar. Ezequiel está muerto. Me tiene loco, me tiene mal. Pasa, Santiago, no vayas a pensar lo que no es. Yo no maté a mi papá. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué está limpiando el adorno con que lo mataron? Max. ¿Qué hiciste, hermano? Sebastián, No, Max no hizo nada. Él no lo mató. ¿No? ¿Y quién lo mató entonces? No sabemos. Camila estaba con mi papá aquí en el cuarto. ¿Tú? Estabas con mi papá aquí, ustedes dos solos. Camila, entonces tú tienes que saber quién mató a mi papá. ¿Tú sabes quién fue? Disculpe que me ponga así, pero... Ezequiel era lo más importante para nosotros. ¿Pero cómo sucedió? Camila, está bien. Octavia, eso es mentira. Mi papá no puede estar muerto, eso es mentira. Tú tienes que estar jugando conmigo. No puede ser verdad. Ay, no, ¿qué va? Esta es la parte de la película en donde nos editan y nosotros desaparecemos. Sí, comadre, porque esto se va a poner muy feo. Pero ¿cómo nos vamos sin que se den cuenta? Mi amor, me gustaría decirte que esto es mentira, pero no. Tu papá está ahí en su cuarto, está muerto. No, yo lo tengo que ver, Octavia, yo lo tengo que ver y eso es mentira. ¿Dónde está Max? Leandro, llama a Javier, llama a Sebastián, esto es mentira, mi papá no está muerto. Padre, yo sabía que no era buena idea venir aquí. Pero aquí estamos. Y si Dios nos puso aquí, por algo será. Yo voy a buscar a mi mamá y a Marcelina para contarles. Sí, ya ven. Yo necesito ver a mi hija Camila. ¿Dónde está ella? Con el cadáver de Ezequiel. ¡Que no sigas diciendo eso, Octavia, por favor! Lamento no poder decir buenas noches. Les pido por favor que ninguno salga de la casa hasta que sus declaraciones sean tomadas.
Sebastián. Y no pensarás que yo maté a mi papá, ¿verdad? Así que quita esa cara de juicio, por favor. Por favor, Santiago. Llévate a Camila y déjanos solos. No. Yo no me voy a mover de aquí. No pienso alejarme de Max. Santiago, por favor. Permiso. Max. Lo que me vayas a decir aquí va a quedar en secreto de confesión. ¿Qué secreto de confesión? Nada, Sebastián. Aquí no hay nada que confesar porque yo no lo maté. ¿Entonces quién lo mató? Dime, Camila. Tú tuviste que haber visto quién mató a mi papá. ¿Quién le dio ese golpe que lo mató de esa manera? Permiso. Marcelina. Dime la verdad. ¿Tú mataste a Ezequiel? No, yo no fui. ¿Por qué piensas eso? Porque ese apuro tuyo por irte me parece muy sospechoso, Marcelina. Ese hombre supuestamente es el amor de tu vida. No te importa que esté allá arriba muerto. ¿Pero de verdad se murió? Claro, Marcelina, claro que se murió. ¿En qué mundo vives? ¿En dónde tienes la cabeza? ¿Tú no te das cuenta de todo lo que está sucediendo? Si Ezequiel está muerto, es porque se lo merecía. Bien muerto está. Marcelina, ¿cómo puedes hablar así? ¿A ti te alegra que hayan matado a Ezequiel? Que lo hayan matado, no, mamá. Ella fue quien lo mató. ¿No le estás viendo la cara de culpable que tiene? Yo no tengo cara de culpable porque yo no fui. Esa fue Rosa Blanco. Desde que llegó, todas estas cosas están pasando. Eso no les dice algo. Por lo pronto me quiero ir de esta casa. Y ahora más con esta situación, por favor. No vas a poder moverte de aquí, Marcelina. Porque allá afuera está la policía y probablemente quiere interrogarte. ¿Por qué todos tienen cara larga? Primero, no puedo subir a mi cuarto. Segundo, estoy encerrada aquí. ¿Me pueden decir qué es lo que pasa? Mi amor, lo que pasa es que la familia tiene un problema con el señor Ezequiel y están tratando de resolverlo. Qué raro. Un problema con el viejo Ezequiel con su familia. Qué raro. Madre. Madre, yo creo que lo mejor es que se lleve a la niña con usted. Digo, por supuesto, después que la policía lo autorice. Eso es lo que vamos a hacer. Y por el bien de la niña es mejor que no se entere de nada de lo que está pasando. ¿Y tú no estabas resolviendo un problema con tu papá? ¿Cuál problema? Chantal, ven, amor, ven. La casa está llena de policías. Porque mataron a tu padre. Max, Sebastián, por favor, acompañen a los agentes y esperen afuera. Usted se queda aquí, Camila. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Camila? Yo estaba aquí retocándome el maquillaje cuando Ezequiel entró al cuarto. No hacía falta que me vinieras a buscar. Ya yo iba a bajar. Candelita, usted sabe que eso es lo único que me hace falta a mí esta noche para yo sentirme totalmente victorioso. ¿Más alcohol? Porque pareciera que no es suficiente todo el que has bebido. Lo único que me hace falta es hacerla mía. Que sea mi mujer. El cuerpo completico. Definitivamente esos tragos te cayeron mal y te volviste loco. Yo pensé que solo venía a buscarme para bajar otra vez a la sala. Él estaba muy tomado. Se quitó el saco y me dijo que quería estar conmigo. Esto no puede esperar. Porque yo quiero celebrar a mi mujer.
Y no va a pasarte esta noche. Ezequiel, cálmate, por favor, Ezequiel. Yo me negué, como le dije, él estaba muy tomado. Ahí fue cuando él se molestó y empezamos a pelear. Torrealba, Ezequiel quería violarme. Hasta que de pronto... Permiso. Ahí vengo con un millar de promesas y junto a ello mis caricias. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te sientes, mi amor? Tranquila, tranquila, que todo esto va a pasar, ¿sí? Torrealba, usted disculpe que yo haya entrado así de esta manera. Lo que pasa es que me enteré de todo lo que estaba pasando y quería saber cómo estaba mi hija, Camila. Como puede ver, está bien. Y esta es la escena de un crimen. Usted no debería estar aquí, así que por favor salga y espere afuera. Sí, tiene razón. Usted disculpe. Lo que pasa es que quería saber cómo estaba mi hija. Hija, quédate tranquila, que nada malo va a pasar. Te espero abajo. Permiso. Según tú cuentas, Ezequiel llegó a la habitación, te agarró, te lanzó sobre la cama, empezó a manosearte y en ese momento alguien lo golpeó fuertemente con un objeto contundente en la cabeza. Entonces tú tienes que haber visto quién fue ese alguien, Camila. Por la posición en que estabas, tú tienes que haberlo visto porque estaba frente a ti y sobre él para poder hacerlo. No, Torrealba, estaba muy oscuro. Ezequiel había apagado la luz. Yo no pude ver a nadie. Camila, no... por favor, no me trates como un imbécil. Tú tienes que haber visto quién golpeó a Ezequiel en la cabeza. ¿Quién mató a Ezequiel? Ay, no, qué fastidio. Ustedes vieron cómo mi Torre me pasó por el lado y ni siquiera me vio. Ay, no, ahora sí es verdad que pienso que fue muy mala idea venir. Oh, my God. Por eso te dije que no quería estar aquí. No sean hipócritas. Javier me invitó solo a mí. Y ya. Niña, y hablando de eso, ¿dónde está Javier? Eso no importa ahora. Lo que tenemos que ver es cómo evitamos ir presos. ¿Te imaginas? Este modelito en la cárcel. No, chica. Hayan fiesta conmigo. No. No, Chuchi, nadie va a ir preso. ¿Verdad, Chila? Por supuesto que no, porque Torrealba es mi marido y él jamás nos dejaría detenidos, nunca. Pero una cosa sí les digo, si a mi socio Ezequiel lo mataron en esta, su casa, mi amor, yo no me pienso ir de aquí hasta saber quién fue. Chila, claro. No. Nosotros no tenemos nada que ver con ese muerto, Chila. Así que, además, ese chisme está fuera de nuestros alcances. En la primera oportunidad, salimos corriendo de aquí. Ignorante, mi amor. ¿Tú no ves que eso es peor? Siempre los culpables, los asesinos hacen eso. Mejor nos quedamos aquí hasta el final. Cuando mi marido me diga que nos podemos ir, ahí nos vamos. Leandro, si quieres llorar, llora. Yo sé cuánto apreciabas a tu papá y... Además, amor, no es bueno tragarse las lágrimas. Eso puede ser peor. Yeli, mi papá me enseñó a ser un hombre fuerte. No le gustaría estar aquí y verme llorar como una mujercita. Hermano, perdimos a papá. Se murió. Se nos fue el gran López Méndez. Ezequiel se nos fue.
ahorita qué vamos a hacer? Todavía no entiendo qué pasó. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? Él era la cabeza de esta familia, Leandro. Dentro de todo, mi papá era quien nos mantenía unidos. ¿Y ahora que se fue? ¿Qué va a hacer de nosotros? Muchachos, yo sé que no hay ninguna palabra que pueda consolarlos ahora, pero les ruego que confíen en la voluntad de Dios. Yo voy a rogar al Todopoderoso, no solamente para que les dé la fortaleza que ustedes necesitan, sino también para que les dé a su Padre la luz eterna, para que deje brillar para él la luz eterna y el descanso eterno. Gracias, madre. Yo puedo entender que los designios de Dios a veces sean indescifrables, madre. Yo lo entiendo. Pero este es un momento muy fuerte para nosotros. Momento fuerte. Luz eterna. Dejen de hablar en códigos que yo también quiero entender. Chantal, lo que pasa es que a veces las personas se tienen que ir. Como un viaje. Como un viaje. Papá se fue a un viaje. ¿Y cuándo regresa el señor Ezequiel? No creo que regrese, Chantal. Chantal, creo que estás haciendo demasiadas preguntas, hija. Mejor vamos. Max, yo creo que es mejor que me la lleve. Así ustedes pueden resolver sus asuntos con tranquilidad. Es muy feo que una persona se vaya de viaje y no se despida. Yo me voy a despedir de ti, papá Max, para que no te pongas a llorar. ¿Por qué insistes en mentirme, Camila? Tú tienes que haber visto a la persona que estaba detrás de Ezequiel y lo golpeó fuertemente en la cabeza con ese objeto contundente. No son suposiciones, son certezas. Tú estabas frente a él estaba frente a ti, te estaba mirando a los ojos fijamente. Tú tienes que saberlo. Dime quién fue, Camila, tú lo sabes. No lo encubras. Sí lo sabes. ¿Quién fue? Te juro que Dime no quién sé, fue. no sé Dime quién fue. te lo juro que Tienes no dos sé. opciones. O me lo dices en este preciso instante y sales ilesa de todo esto, o me lo dices una vez que ya yo lo haya descubierto. Irás presa, irás a la cárcel por encubrir al asesino y por involucrarte, por cómplice en el asesinato de Ezequiel López Méndez. ¿Quién fue? Roger, ¿de dónde vienes? ¿Qué hiciste con esa pistola? Nada, Amelia, no me molestes. ¡Te estoy hablando, Roger! Roger, contesta, ¿dónde estabas? Estuve en casa de Ezequiel. ¿Qué fuiste a hacer allá? A matarlo, tío. Me metí en su habitación para matarlo con mis propias manos. Me tiene loco, me tiene mal. Ahí vengo con un millar de promesas. Pero tú te volviste loco, Roger. ¿No te das cuenta todo lo que están viviendo mi mamá y mi papá en la cárcel? ¿O es que tú también quieres terminar como ellos, en la cárcel? Cálmate, cálmate. Ya sabemos que fuiste a casa de Ezequiel a acabar con él. Está bien. ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¿Tú de verdad lo mataste? No, primo. Alguien se me adelantó. Cuando yo llegué a la habitación, él ya estaba muerto. ¿Y cómo sabes eso? ¿Acaso tú viste quién lo mató? No, Amelia. No vi quién lo mató. Yo solo sé que en este segundo el cadáver de ese desgraciado tiene que estar entrando a la morgue. Y eso es todo lo que sé. Así que ya. Ya. ¿Ah? No me molesten más.
Eso es mentira, Amelia, tú lo sabes. Estoy seguro de que sí mató a Ezequiel. No nos quiere decir la verdad. Mi más sentido pésame para todos. Lamento mucho su pérdida. Pero como sabrán, esto es una investigación por homicidio y ninguno puede salir de aquí hasta que no se termine la indagatoria. Permiso. Nosotros, aquí presentes, nada tenemos que ver con esta familia y mucho menos con sus muertos, mi Torri. Ninguno puede salir de aquí. Ninguno. Mis oficiales y yo vamos a estar conversando con cada uno de ustedes. Por favor, digan dónde estaban a la hora de la muerte de Ezequiel. ¿Con quién hablaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo? No omitan ningún detalle por mínimo que pueda ser. Todo es importante. Al menos podemos saber cómo se murió. Lo golpearon en la cabeza fuertemente con un objeto contundente. Estaba en su habitación. Pero no entiendo qué hacía él en su habitación si todos estábamos aquí celebrando en su nombre. Aparentemente quiso abusar de Camila. Bueno, entonces, ¿qué más quieren saber? Quien mató a mi suegro fue Camila, porque intentó abusar de ella. Listo, caso cerrado. Ya acosté a Chantal, padre. Ya le expliqué lo que pasó con Ezequiel y, bueno, se puede imaginar. Quiere estar con Camila. Es que ellas son inseparables. Sí, yo lo sé, padre. Pero yo no puedo permitir que Chantal vaya a esa casa. No hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Es increíble. Todo lo que tiene que ver con ese hombre, Ezequiel, que en paz descanse. Es malo, es retorcido, es cruel. Madre, pero ¿quién pudo matar a Ezequiel? Yo sé que él no era ningún pan de Dios, pero de ahí a matarlo. Yo tengo pánico de que mi hermana Rosa sea la responsable de esa muerte, padre. Yo sé perfectamente que ella detestaba a Ezequiel. Y aunque me duela decirlo, pues, creo que mi hermana pudo ser perfectamente capaz de acabar con él. No debimos dejar a Camila allá. Esa muchacha está sola. Y no sabemos qué puede hacer la familia de Ezequiel en contra de ella. Yo lo sé, padre, yo lo sé. Yo estaba aterrorizada. Yo quería traerla con nosotros, pero por Dios, es que yo no podía. ¿Qué podía hacer yo? Yo tenía que traerme a Chantal. Madre, ahora no nos queda de otra que rezar por Camila. Oremos porque todo esto se aclare y que la policía consiga al culpable y lo castigue. Tengo entendido que fue usted quien encontró a Camila y a Ezequiel en su cuarto, ¿correcto? Sí. Yo subí a buscarlo porque aquí estábamos todos esperando por él. Y cuando entré, estaba Camila, sin saber qué decir, parada frente a él en su cama. Octavia, yo no sé lo que pasó, te lo juro. Yo solo estaba aquí. Está muerto. ¿Viste quién lo mató? No, yo no vi a nadie. Yo no pude ver a nadie. Él tirado desangrándose, muriéndose. Y ella con las manos ensangrentadas. El objeto con el que lo golpearon en el piso. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Ves, Realba? Camila fue quien mató a Ezequiel. Bueno, quizá en defensa propia, porque él intentó abusar de ella, pero igualito lo mató. Ella dice que él quiso abusar de ella, pero pudo ser sexo consensuado y ella aprovechó para matarlo.
Mi hija no es una asesina. Ay, bueno, a mí realmente lo que me interesa es que ni mi mamá ni yo somos las asesinas, porque no nos separamos la una de la otra en toda la noche. Así que ya nos podemos ir. Permiso. Se equivoca, señora Astrid. Usted no se va hasta que yo lo decida. Usted se queda donde está. Toma, le puse un poquito de azúcar para que te calmes. Tómeselo. Eso le va a hacer bien. Además, no puede alterarse tanto. Mire que ahora es que sus hermanos la necesitan. Lo siento mucho, señorita Julia. Usted sabe el profundo respeto que yo sentí por su padre. Sara, ¿alguien extraño estuvo en la casa? ¿Cómo que extraño? Bueno, había un gentío, pero a todos los conocemos. ¿Por qué la pregunta? ¿Ustedes saben algo? Di la verdad, Gregorio. Tenemos que decirla para saber quién mató a mi papá. Roger estuvo aquí en la casa antes de que pasara lo que pasó. Yo mismo lo vi. Él asesinó a mi papá. Y hay que decírselo a la policía, porque si fue él quien me quitó a mi papá, él tiene que pagar por eso. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene que no... Usted defiende a Camila y dice que su hija no es una asesina. ¿Por qué no lo es? ¿Y usted? Ay, Torrealba, ¿no pensará usted que yo... ¿Que usted lo mató? Sí. De todos los aquí presentes, la que tiene el motivo de mayor peso es usted, Rosa. Ezequiel le arruinó la vida, ayudó a que la enviaran a la cárcel por un crimen que no cometió. Se casó con su hija. Intentó violarla. No sé para usted, pero para mí son motivos suficientes para cometer un asesinato por venganza. Mire, Torrealba, puede que yo tenga motivos para matar a Ezequiel. Pero mis motivos no son tan fuertes como el resto de las personas que están aquí presentes. ¿A qué se refiere? Todos aquí tenían motivos para matar a Ezequiel. Octavia, por ejemplo, entregó los mejores años de su vida, amando a Ezequiel con lealtad. ¿Y cómo le pagó? Ignorándola y casándose con mi hija Camila. Marcelina pasó los mejores años de su vida esperando a que Ezequiel le cumpliera su compromiso de casarse con ella. Y mientras tanto, le sacó dinero. Max, traicionado por su padre, Ezequiel, le robó el amor de su vida casándose con mi hija Camila. Leandro, su otro hijo. Demasiadas humillaciones y sufrimientos de parte de Ezequiel. Por eso lo detesta. Julia. Su padre casi la obliga a casarse con un patán quien intentó violarla. Y para colmo anuló su matrimonio con Gregorio. Gregorio, por su parte, también detesta a Ezequiel por los maltratos que le hizo a Julia. Javier fue un títere de Ezequiel. Ezequiel jamás le demostró amor verdadero. Y Sebastián, Ezequiel casi lo mata a golpes por tener un hijo con Amelia. ¿Sigo aquí o me detengo? Ay, se ven tan lindos así, hablando, juntitos. Astrid, no es el momento para tus malcriadeces. Están felices, ¿no? Ahora con Ezequiel muerto, ella va a heredar todo su dinero. ¿Ustedes creen que por fin van a ser felices juntos?
Pero la verdad es que yo no sé cómo van a ser porque yo todavía sigo casada contigo, No Max. seas ridícula. Si no te callas la boca, voy a hacer que te tragues la lengua y te ahogues con ella. Cuéntenme, por favor, cómo planearon matar a Ezequiel. ¿Cuándo fue que se pusieron de acuerdo para matarlo? Astrid, no te voy a permitir una estupidez y una impertinencia más. Te callas la boca y nos vamos. La próxima vez que vuelvas a siquiera insinuar que yo tuve que ver con el asesinato de Ezequiel, te vas a arrepentir. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza? Tómalo como te dé la gana, Astrid. Pero te vuelves a meter conmigo y te va a costar pesado. ¡Estúpida! Lamento molestarlos, pero debo interrogarlos. Nosotros lo estábamos esperando. Nosotros sabemos quién mató a mi papá. Fue Roger y Gregorio lo vio. Ey, yo no lo vi matando a Ezequiel, pero sí lo vi aquí en la casa. ¿Qué fue lo que viste? Yo fui al baño de arriba y lo vi por uno de los pasillos. ¿Él sabe que lo viste? Sí, y se fue sin decirme nada. Y estaba armado. Sí, él tenía su arma, pero no escuchamos ningún disparo. Nadie más lo vio, solamente yo. Tiene que encerrarlo, Torrealba. Es a él a quien usted debería estar buscando en estos momentos. ¿Por qué no dices que fuiste tú, asesina? ¡Habla! ¡Di que fuiste tú quien mató a Ezequiel! No le hables así a mi mamá, Octavia. Di que fuiste tú, confiesa que fuiste tú, desgraciada. Di que fuiste tú quien lo mató. No, yo no lo maté, no lo hice. Por favor, Max, sácame de aquí. No nos podemos ir todavía, mamá. Entonces dile a Octavia que no me atormente más, yo no lo hice. Tienes miedo, ¿verdad? Octavia, contrólate. ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Di que fuiste tú, desgraciada! No lo hice, yo no lo hice, yo no soy una asesina, yo subí a buscar a Ezequiel, pero ya estaba muerto, te lo juro, Max. Yo no lo maté, yo no soy una asesina. Yo no fui. Bien bueno que estás muerto, Ezequiel. Ahora por fin tus hijos podemos ser libres. Ya todos se pueden ir a su casa. Maximiliano Esquivel, quedas bajo arresto por ser el presunto autor material en el asesinato de Ezequiel López Méndez. Expóselo. Tienes derecho a permanecer callado. Todo lo que digas podrá y será usado en tu contra. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar todo este amor.